Maravilloso. Familia, muy buenos días. Qué bueno verles nuevamente en esta mañana. Pueden tomar asiento. ¿Cómo han estado? Bueno, gloria a Dios por eso. Qué maravilloso. Así es que se canta, ¿sí o no, Miguel? Bueno, qué maravilloso. Hoy escuchamos a nuestro hijo, aunque sea así de esta manera, pero aquí nos acompaña, ¿cierto? Obviamente la decisión de cambiar la reunión del sábado al domingo, pues obviamente trae sus consecuencias. Pero más que nosotros pensar a nivel personal, digámoslo, es pensar en la obra, en la obra del Señor, en su iglesia. Porque en la medida que nosotros nos vamos fortaleciendo en ello, pues la iglesia crece. Ese es el deseo, ¿no? Para que podamos dar una mayor apertura. Y digámoslo que una de las situaciones que sabía que se podía dar, muy posiblemente era que era muy difícil que Alejandro pudiera venir, aunque él estaba viniendo cada 15 días. Sé que él tiene un compromiso con el Señor, ¿ya? Y él está sirviendo en la obra donde está en ese momento, en Pereira. Y ellos también se congregan pues, los domingos en la mañana. Y entrar a él a colocarlo en una posición de que no, él tiene que venir acá porque acá no me parece correcta. Solamente el Señor le tendrá que poner eso en su corazón. Pero para mí, en lo personal, es un motivo de absoluta gratitud al Señor, de saber que mis hijos están convencidos de a quién sirven y a quién glorifican a través de los talentos que el Señor les ha dado. O sea, por supuesto que yo quisiera que él estuviera acá. Eso es de allí o no. Que esté aquí él dirigiéndonos directamente con los himnos. Pero vuelvo y lo digo, por mí está encima o por encima de que él definitivamente tenga como prioridad es glorificar al Señor donde Él lo tenga. Y eso para mí supera cualquier otra situación. Entonces, mientras tanto nos tocará así, ¿cierto? Yo conozco obras o en este proceso que estamos nuevo, digámoslo, mirando muchas congregaciones cristianas, ¿cierto? Y iglesias bíblicas. Es más, de hecho, la iglesia bíblica de Pereira, que lleva no sé, pero lleva muy buenos años, estaban como estamos nosotros hoy. Hasta que, de hecho, Alejandro no está cantando ni tocando allá todavía, está sirviendo en la parte logística, transmisión y todo eso, pero aún todavía él no, a pesar de que él canta y como ustedes lo saben, y él toca, él todavía no está dirigiendo de esa manera. Ellos allá también ponen los himnos como hoy los estamos colocando. Y la iglesia bíblica de Cali, que algunos tuvieron la oportunidad de conocerla ahora que después del Congreso, que también tiene sus buenos años y que tiene muy buena cantidad de personas. Hasta hace muy poquito que llegó un misionero, Benjamín, fue que empezó con una guitarra simplemente a cantar los himnos. Entonces, eso nos muestra de que definitivamente es en el tiempo del Señor y que lo más importante, más que tener una gran banda, que no es que estemos en contra de ello, por supuesto que si el Señor así muy bien lo permite, llegará el día que se va a dar de esa manera, pero es así coloquemos las canciones de esa manera, es la actitud real del corazón en gratitud al Señor. ¿Ya? Eso es lo que realmente nos debe mover. Sería terrible que alguien diga, no vuelvo a esa congregación porque es que allá no hay un grupo de alabanza, ¿no? Yo creo que eso no sería verdaderamente un hijo de Dios. Qué maravilloso llegarla a tener algún día, si se da, pero si seguimos así, gloria a Dios, ¿ya? Y por supuesto que lo importante también es lo que el Señor quiera hoy hablar a nuestras vidas. Entonces, eso les cuento a motivo personal, ¿cierto? También de que me gozo en el Señor de saber que ellos donde estén sirviendo al Señor, aunque no lo estén haciendo aquí directamente con nosotros, que lo quisiéramos así, ¿cierto? Pero gloria al Señor por ello. Bueno, hoy quiero que concluyamos porque ya hemos hablado bastante del tema de la historia de la iglesia y hemos venido haciendo un panorama histórico bíblico de la iglesia después del día de Pentecostés, digámoslo, desde que el Espíritu Santo vino a morar en cada uno de los
hijos de Dios, aquellos que habían aceptado a Cristo como Señor y Salvador, y que definitivamente la evidencia, hablando del fruto o de la evidencia de una persona que ha nacido de nuevo, de una persona que realmente ha puesto toda su fe y su confianza en el Hijo de Dios como su Señor y Salvador, eso se ve, eso se refleja en su vida, en sus decisiones, en sus comportamientos. Nadie puede decir que ama a Cristo, ¿cierto? Nadie puede decir que realmente Él es el Señor de su vida cuando no esté dispuesto aún a pagar un precio. Y el precio puede ser de diferentes maneras. En esa época, como veíamos, el precio era fuerte. ¿Cuál era el precio? La propia vida. La propia vida, ¿ya? Y algo que a mí me da la certeza de que definitivamente el Señor estaba allí, y como dice la Escritura, que Él añadía. ¿Quién añadía? El mismo Señor, los que habían de ser salvos. O sea, quien opera definitivamente en la vida de cada uno es el Señor por su gracia. ¿Por qué? Porque es una certeza definitivamente de que el Señor estaba allí, era por lo que se estaba viviendo. A ver, me explico mejor en esto. En la congregación, hoy por hoy podríamos decir, hay diferentes tipos de personas. Existe el miembro de la iglesia, y a eso es lo que le estamos apuntando, pero también existen simpatizantes o asistentes, ¿ya? Lo digo al día de hoy. O sea, una congregación, sea esta de 60, 70 personas que tenemos en lista, digámoslo así, o una iglesia de 1000 personas, no todos son miembros, ¿ya? Porque ser parte de la membresía tiene que ver con cumplir con unos requisitos, digámoslo así. Más que impuestos por criterio humano, son impuestos por la misma palabra de Dios, por el mismo Señor. Cuando leemos la palabra de Dios, hablando de la iglesia, ¿no? En su contexto vamos a encontrar unos criterios que el Señor ha establecido para determinar quién es un miembro o no de la congregación. Y vuelvo y lo digo, y hacia allí vamos, ¿ya? Para que cada uno definitivamente determine quién es un miembro o no de la congregación. Pero también hay un buen número de asistentes, personas que no son miembros, pero que participan regularmente de las diferentes convocatorias que se hace en la iglesia. O están simplemente los simpatizantes que gustan de algo, regularmente participan, digámoslo así. Pero cuando yo miro y cuando yo veo la iglesia primitiva, yo digo definitivamente el 100% eran miembros. O sea, no había lugar a duda de que hubieran asistentes o simpatizantes. ¿Por qué? Porque el precio era muy alto a pagar. ¿Usted cree que un asistente o un simpatizante estaría dispuesto a morir o estaría dispuesto a pagar el precio alto o altísimo de ver morir su familia? Si definitivamente fuera un asistente nomás o un simpatizante. ¿Ustedes creen que un simpatizante o un asistente regular sería capaz de ofrendar su vida por la causa? Yo estoy seguro que no. ¿Ya? ¿Por qué? Y vuelvo y hago el paralelo, porque si vemos hoy, la iglesia de hoy, hay miembros, y el miembro de la congregación, el miembro de la iglesia, del lugar donde asiste, tiene sentido de pertenencia, ama al Señor, ama su obra. Es una persona que se entrega, es una persona fiel, es una persona comprometida. Pero las causas por las cuales la gente es simplemente asistente o simpatizante, nada que ver con la iglesia primitiva. O sea, ¿por qué se ausenta? ¿Por qué se aparta? ¿Por qué no vuelve? ¿Por qué no se compromete? Por causas tan simples a veces que uno dice, ahí definitivamente hay que evaluar si realmente está el Señor. Pero retomo, la iglesia primitiva para mí sí era 100% una iglesia comprometida, al punto de que eran capaces de dar la vida por el Señor. O sea, ahí no había punto de quiebre, ¿cierto? Pero esa iglesia siguió avanzando y se siguió fortaleciendo.
y siguió creciendo a pesar de la persecución, a pesar de todo lo que se estaba viviendo. De momento, la iglesia crecía, se desarrollaba, se multiplicaba, se empezó a extender de Jerusalén, de Judea, pasó a Samaria, de Samaria se empezó a esparcir, digámoslo así, a muchos lugares. Por eso vemos en la misma Biblia carta del apóstol Pablo a la iglesia en Tesalónica. O sea que ya había un grupo, una célula o muchas personas o pocos, no nos dice cuántas personas habían, pero ya habían personas en Tesalónica. Por eso Pablo manda una carta a los tesalonicenses. Pero también había iglesia ¿dónde? En Roma. Por eso Pablo escribe una carta a los romanos. Y así podemos ver en el Apocalipsis también vemos que se escriben cartas a las 7 iglesias. O sea, que eso es una evidencia de que a pesar de la persecución, que a pesar de todo lo que estaban viviendo por los emperadores romanos y por los judíos, porque los judíos de corte ortodoxo, digámoslo, también perseguían a la iglesia. La iglesia se extendía. Mi pregunta es ¿por qué? ¿Qué fenómeno o por qué se daba la extensión o la multiplicación de la obra de Dios? ¿Por qué? Lo acabo de decir, por un motivo muy especial. ¿Sabe por qué? ¿Por qué la iglesia se crecía? ¿Por qué la iglesia se extendía? Por un factor importante. Porque todos los que estaban ahí eran miembros. Eran miembros. Y como eran miembros, tenían claras sus prioridades. Tenían muy claro cuál era lo más importante de su vida. Por eso la iglesia crece. Por eso cuando se establece una membresía, en el sentido de que la gente que está bajo este título, digámoslo, que el Señor da, porque eso dice que Él añadía. ¿Quién añadía? El Señor. Era obra del Espíritu Santo. La gente se comprometía, la gente servía, la gente aportaba, la gente se sacrificaba. Y se veía el resultado. ¿Y cuál era el resultado? Que la obra se extendía, se multiplicaba. Pero ¿qué sucedió? Desafortunadamente, ¿qué sucedió? Vemos que sobre el siglo o al comienzo del siglo IV, el cristianismo que pasó de ser esa iglesia viva, esa iglesia ferviente, esa iglesia avivada, esa iglesia comprometida, empezó a dejarse permear. ¿Por qué? Por el mundo nuevamente. ¿Qué pasó? Constantino, un repasito así rapidito para continuar. Sobre el 313, el emperador romano Constantino legalizó, digámoslo así, el cristianismo. Lo convirtió en la religión oficial del Estado. Aunque por estudios de la gente que se dedica más a este tipo de historia, ellos dicen que definitivamente Constantino nunca tuvo un genuino nacimiento, o sea, no fue una persona que de verdad se entregó al cristianismo, por una evidencia muy clara. ¿Cuál? Que él fue copartícipe de que la iglesia se empezara a paganizar, digámoslo así. O sea, si él hubiese nacido de nuevo, como decimos siempre, si hubiese sido un emperador que de verdad se hubiera rendido a Cristo de corazón, ¿qué hubiese pasado? Pues la iglesia hubiera permanecido fiel como venía. Pero ¿qué pasó? Él nunca realmente tuvo una conversión genuina y lo que hizo fue convertir el cristianismo en algo abierto a diferentes conceptos. Por eso a través de los concilios, el primer concilio que se dio fue el concilio de Milán. En el concilio de Milán, sobre el 315 aproximadamente, fue donde se constituyó la iglesia cristiana como iglesia del imperio. Pero no solamente fue decir, ahora vamos a ser cristianos, sino que como ellos eran de alguna manera politeístas, o sea, o sincretistas, o sea, tenían diferentes dioses. O sea, un concepto de ellos, un concepto de los romanos era que ellos les daban honor, gloria a todo aquello que les prestara un beneficio. Si la luna era un beneficio para ellos, si el agua era un beneficio, si la luz era un beneficio, todo lo que la agricultura, le tenían Dios a la agricultura, le tenían Dios al sol, le tenían Dios a la tierra, le tenían Dios a todo lo que de alguna manera fuera bueno para ellos, era un Dios. ¿Qué pasó? Todos esos conceptos, o muchos de ellos, los cristianizaron. ¿Cuál era la diosa de la época que más amaban, sobre todo los efesios?
a Diana, ¿cierto? ¿Qué pasó con Diana? Ya no era Diana de los efesios, ahora era María de los cristianos. Empezaron a idolatrar a María, a colocarla, es más, no sé si ustedes han dado cuenta por estos días, yo creo que la Iglesia Católica Romana está a punto de vivir su tercer gran cisma, porque ha tenido dos grandes cismas a lo largo de la historia, o divisiones, digámoslo así. ¿Ya? Una fue sobre el 600, otra fue sobre el 1054, que fue uno de los más grandes cismas, que lo vamos a ver ahora así de pasadita. Y yo creo que ahora están a punto del tercer gran cisma. ¿Por qué? Porque el papado actual de León, ¿qué es él? Dice, León XIV, está sacando algunos aprobados por muchos, ya que María ya no es corredentora, ya María no es intercesora. Y usted sabe lo que es tocarle a los cristianos marianos a María. Eso es más, son más marianos que papistas y son más marianos que cristocéntricos, digámoslo. Entonces, ahí tienen un serio problema por estos días porque la iglesia se le está dividiendo. Es más, muchos, inclusive por ahí he estado leyendo, sacerdotes están de alguna manera siendo como Lutero. O sea, están en contra del catolicismo romano hoy. Pero digámoslo que Lutero, por lo menos sus tesis fueron válidas, ¿cierto? Y bíblicas. En cambio, este grupo de sacerdotes que se está levantando es defendiendo un dogma, defendiendo una creencia popular, defendiendo algo que simplemente ellos han establecido como una verdad no bíblica. Entonces, ahí hay, por supuesto, una gran diferencia. Pero créanlo, y lo van a escuchar dentro de muy poco, que va a haber un gran cisma en la Iglesia Católica debido a estas posturas y declaraciones que está teniendo el Papa. Y mucho eso tiene un magisterio, digámoslo, que es el que dirige todo ese tema de la doctrina católica romana. Pero ¿esto dónde se empezó a gestar? Esto se empezó a gestar aquí, precisamente con la legalización del cristianismo. Y ese cristianismo sano, ese cristianismo puro, digámoslo, ese cristianismo del primer siglo, ese cristianismo del Espíritu Santo, se empezó a desaparecer. Ahora, siempre hubo un remanente, o sea, siempre se levantaron hombres u obispos. Recordemos que los que dirigían las iglesias en esa época eran los obispos y los diáconos, que eran establecidos por los apóstoles, posteriormente por los padres de la iglesia y así sucesivamente. Entonces, todo esto que nace en el espíritu y nace como la iglesia primitiva, ahora empieza a cambiar de rumbo y empiezan a adoptar una cantidad de fetichismo, de sincretismo, de idolatría que no la había en la iglesia cristiana. Vuelvo y lo digo, entonces, ¿qué pasó? Que ese cristianismo correcto desafortunadamente empezó a abrir puertas a todo esto y terminó siendo sincretista, idólatra, fetichista, siguiendo reliquias como lo habíamos anteriormente, dándole honor y gloria a quien no era, ¿cierto? Y todo, idolatría, las imágenes. Usted sabe, por ejemplo, el católico romano reza, por ejemplo, ¿cómo se llama? El rosario, ¿no? Un rezo tras rezo, una cosa loca ahí. Pero usted sabe de dónde salió eso. O sea, eso lo practicaba el cristianismo de la iglesia primitiva. Por supuesto que no, o sea, es obvio que no. ¿Dónde aparece esto? Esto es de una cultura que tenía una especie de rezos y ellos daban vueltas a algo, ponían su ídolo al centro y empezaban en círculo a hacer su rezo a ese ídolo, a ese Dios en círculo. Pero para no perder la cuenta de cuánto llevaban, entonces alguien se inventó un método así, algo así como la camándula. Alguien dirigía, entonces iban dando vueltas. Eso búsquenlo ustedes en Google, ¿cierto? En internet, y van a darse cuenta. No investigo a profundidad porque no es el punto, pero simplemente es para contarles que esto no era del cristianismo. Esto fue introducido por ese
paganismo, ¿cierto?, que se empezó a gestar allí, y además de la idolatría, del marianismo, o sea, la Virgen María, nosotros como iglesia cristiana, el concepto que tenemos es de un profundo respeto. Es la madre del Señor. ¿A usted no le han dicho alguna vez, no, es que yo lo que no concibo es que ustedes a María no crean? ¿Así no le han dicho a usted? Eso sería una locura. Que un cristiano diga que no cree en María es como decir que no creemos en Jesús o en Dios. Por supuesto que creemos en María. Es la madre de nuestro Señor. Y le damos un lugar de honor, pero no de gloria, no de honra, no de alabanza, no de adoración, ya como le da el paganismo. O sea, la Virgen, la Virgen María, la bíblica, es totalmente, pero radicalmente diferente a la Virgen que hoy muestra el catolicismo. Nada que ver la Virgen bíblica a la idolatría que hoy le tienen. Pero ¿cuándo nace esto? En todo este cambio, en todo este paganismo que se empieza a gestar. Y así le podría enumerar cualquier cantidad, las reliquias, el que levantaron templos, lugares de adoración, lugares de peregrinación. Todo esto nace también con la madre de Constantino, Helena. Con Helena es la que le empieza a dar un valor agregado a todos los lugares y a todas las cosas. Y ahí nacen las famosas reliquias. Pero esto, vuelvo y lo digo, esto no era del cristianismo, ¿ya? Y eso se empezó a ¿qué? Todo esto se empezó a gestar y a unificar dentro de un solo concepto. Y nace lo que hoy conocemos como la Iglesia Católica, Apostólica y Romana, dirigida por un personaje que es el Papa. Y claro, y como esto prevaleció y esto duró y hasta la fecha, pues la gente creció bajo este concepto y lo ha constituido como una gran verdad. Pero ¿hasta cuándo la gente va a creer que esto es cierto y que es así? Hasta que conozca la verdad del Evangelio, hasta que vaya a Cristo, hasta que vaya a su palabra y se va a dar cuenta que eso está muy lejos, pero totalmente en contravía de la palabra de Dios. Y sobre todo lo que establecieron como dogma de la iglesia, que vamos a ver rápidamente. Bueno, un panorama rápido entonces, simplemente un resumen de lo que hemos visto hasta hoy. Dice el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 5. Juan 1:5 dice: la luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Desde el primer siglo, la iglesia ha sido perseguida, infiltrada y deformada, y además oprimida. Pero la luz del Evangelio nunca fue apagada. A través de los siglos de oscuridad, Dios preservó un remanente fiel. Esta historia no es solo un relato del pasado, es una advertencia, una inspiración y un llamado para nosotros el día de hoy. Vamos a ver entonces algo que es histórico. Lo voy a leer porque es histórico. Listo, lo que a través de los siglos se fue dando. Vamos a ver de la iglesia perseguida a la víspera de la romana. Del año 30 al 313 después de Cristo, la iglesia perseguida por Roma, como ya lo hablamos. Del 313 después de Cristo, el edicto de Milán, que les hablaba ahora también, aparece, ¿no? Y la legalización del cristianismo. ¿Cuándo se dio? Sobre el 313. Constantino, el emperador, legaliza el cristianismo y da fin a la persecución. Se construyen, ¿qué sucede a partir de esa fecha? O a partir de la legalización del cristianismo en el edicto de Milán. Se empiezan a edificar templos. ¿Dónde se reunía la iglesia antes de este tiempo? ¿A dónde? En las casas, catatumbas, eran a escondidas porque eran perseguidos. Pero a partir de la legalización y con todo el peso económico del imperio a favor, empezaron a construir grandes templos, grandes templos. Entonces aparecen la construcción de templos, se mezclan los simbolismos paganos. O sea, no es que den por terminado radicalmente el cristianismo. O sea, no es que totalmente acaban con el cristianismo, no.
es que empiezan a paganizar el cristianismo. En vez del cristianismo mantenerse sólido, estable, como venía, este cambio generó que se empezara a paganizar el cristianismo y a darle un valor, un peso mayor a todo ese concepto o a esas culturas, y las introdujeron en el cristianismo, como ya hemos visto pues que sucedió. ¿Qué más pasó? El cristianismo se vuelve religión del imperio y comienza la cristianización del poder. O sea, ¿quién es el que va a tener el poder ahora? Es el que tenga claro el concepto espiritual. Y eso es muy peligroso, porque va a suceder algo que en definitivamente pasó, y es el nacimiento del papado y la iglesia imperial. En el 380 después de Cristo, el cristianismo se convierte en religión oficial del Imperio Romano. León I, sobre el 440 y 461, se autoproclama, imagínense. O sea, que el primero que aparece históricamente, porque una cosa es cuando uno escucha a los católicos romanos decir cuál es su legado en este sentido. ¿Qué dicen ellos? ¿Qué dice la religión católica romana? Que es que el papado viene de Pedro. Y Pedro, o sea, eso nadie se lo cree. El que estudie la Biblia, pues obviamente se da cuenta de que eso no es correcto. Y menos que ellos no tienen históricamente cómo demostrar que eso se dio de esa manera y quién fue el que, después de la muerte de Pedro, quién tomó el papado. Eso no, históricamente no aparece. Pero sí aparece históricamente quién fue el primero que se autoproclamó el sucesor de Cristo, el Papa o el vicario de Cristo en la tierra. Y fue León I sobre el 440 al 461. Él se autoproclama Papa, o sea, cabeza de la iglesia. ¿Cómo era el manejo antes de declarar un hombre se declarara Papa? ¿Cómo era el manejo? Pues el manejo bíblico. ¿Y cómo era el manejo bíblico? ¿Qué dijo Pablo? Obviamente inspirado. Que en las iglesias se establecieran líderes. ¿Cómo le llamó a esos hombres que iban a dirigir las iglesias en los diferentes lugares? ¿Quiénes? Obispos y diáconos. La Biblia sí habla, y en el Nuevo Testamento habla de obispos y diáconos. Obispos en plural, no obispo. O sea, la iglesia de Cristo era católica. Por supuesto, si a usted le preguntan, y lo he dicho antes, si usted le dicen, ¿qué es usted en cuestión de su fe? La respuesta correcta es, yo soy católico. Yo soy católico. Claro, porque tengo una fe universal, la de Cristo, que Él quiere llegar a todo el mundo. Segundo, soy apostólico. También soy apostólico. ¿Por qué? Porque el Señor estableció el fundamento a través de los apóstoles. ¿Alguien aquí sabe de construcción? ¿Sí? Cuando usted levanta una obra, ¿qué es lo primero que usted hace? Los cimientos. Los cimientos. O sea, ya tiene el terreno. El terreno es Cristo. ¿Sí o no? El fundamento es Cristo. El fundamento. Pero los cimientos, o sea, las columnas, digámoslo así, es la palabra de Dios. ¿Y quién estableció el fundamento? ¿Quién? Los apóstoles. El Señor obviamente les ordenó, les estableció, les mostró. Y quien establece el fundamento son los apóstoles. O sea, Pablo, Pedro, los que encontramos en la Biblia. Ellos determinan cómo debe construirse, cómo permanece la iglesia, qué se debe hacer. Todo ello lo encontramos en la Escritura, en el Nuevo Pacto, podríamos decir en el Nuevo Testamento. Ahí está todo. No necesitamos nada más de lo que ya está puesto. Por eso la pregunta, ¿quién sabe de construcción? Cuando usted levanta un edificio, una casa, usted lo primero que es tener el terreno, obviamente. Después, ¿qué hace? Levanta las columnas. Y después de que levanta las columnas, ya empieza con el resto. Pero después de que usted ha levantado las columnas, ¿será que usted necesita volver a colocar más columnas? Si las colocó bien, si hizo lo que debe hacer. No. Entonces nosotros hoy no necesitamos colocar nuevas columnas, porque las columnas ya fueron puestas. ¿Por quién? Por medio de los apóstoles. Entonces nosotros tenemos una fe universal,
que la palabra católico es universal. Somos apostólicos porque estamos bajo el fundamento, la palabra de los apóstoles inspirados, y somos cristianos. O sea, la respuesta correcta, ¿cuál sería? Somos católicos, apostólicos, cristianos, porque Cristo es el centro definitivamente de nuestro ser, de nuestra vida, del todo. No somos romanos. Pero aquí ellos quisieron llevar a ese punto, ese concepto, que eran católicos, ¿sí? Válido hasta ahí. Por eso es curioso, no sé, los que les gusta investigar o estudiar un poco, hay gente que va a decir, pero es que la iglesia verdadera es la iglesia católica. ¿Y sabe qué respondo yo ante eso? Amén. ¿Y por qué amén? Porque somos católicos. Y la iglesia católica, digámoslo, y apostólica fue hasta el 380 aproximadamente. Sí, aunque Constantino, digámoslo que su conversión fue sobre el 313, digamos que la iglesia ya vino a establecerse, a tomar su rumbo, fue sobre el 380 aproximadamente, digámoslo. ¿Ya? Entonces, si decimos cuál es la iglesia verdadera, pues si me dicen, la gente dice, es que la iglesia católica. Pues sí, amén, a eso le decimos amén, ¿cierto? No, es que la iglesia verdadera, la iglesia que fundó el Señor Jesucristo y la única y verdadera es la iglesia católica apostólica. Hasta ahí le digo amén, ¿sí o no? Es que la iglesia católica fue la que tomó la escritura y la iglesia católica fue la que estableció el canon. O sea, el canon es cómo se establece para darle a la escritura el valor. O sea, para decir que Romanos, que Hechos, que Tesalonicenses, etcétera, es palabra de Dios. Eso se fue construyendo el canon, o sea, para determinar dentro de las cartas que circulaban en la época y decir, esta carta del apóstol Pablo podemos determinar que es inspirada, por lo tanto va a ser parte de la escritura. No, esta no, porque esta va en contradicción, esta contradice, esta no. O este evangelio sí, este no. Eso es lo que conocemos como el canon. ¿Y quién establece el canon? Hombres. O sea, es la realidad. Pero hombres llenos de Dios. Hombres que tenían claro el concepto real de lo que sí era de Dios y no era de Dios. Eso no fue que alguien le dictó a alguno, ¿no? Bueno, mira, mete a Romanos o no mete a Romanos. Mete a Juan, pero no metas a Tomás. Créanlo, que hay gente que cree que eso fue así, que Dios como que del cielo con una voz dijo, metan a esos 4 para el evangelio, Romanos sí, pero la carta no. No, eso no fue así. Y eso cualquiera dice, uy, pero ¿y entonces? No, mire, hombres llenos de Dios, hombres temerosos de Dios, que podemos llamar como eruditos, personas que tenían un criterio muy claro, muy respetuoso, muy de oración, fueron los que fueron construyendo el canon. Ahora, ¿quién estaba detrás de todo eso? Por supuesto que el Señor, obvio que el Espíritu Santo. Pero la manera que se fue desarrollando el canon, que a la postre determinó cuáles libros sí eran y cuáles no. ¿Cuántos libros tiene el Nuevo Testamento? ¿Cuántos? 27 tenemos en el Nuevo Testamento y en el Antiguo Testamento 39. Dios dictó esos libros así en orden, este sí, este no. No. Eso fue algo que se fue construyendo. Pero lo bonito de esto, y no es que sea humano en el sentido de que fuera un instrumento, sí, obviamente es divino. Pero lo bonito es que esos hombres se dieron la tarea de investigar, de profundizar, de mirar bien si esto hacía parte de lo que realmente Dios había establecido y poder desechar lo que no era. Y eso para mí tiene aún más peso y mucho más valor. ¿Ya? Que el mismo hombre tiene la capacidad, obviamente divina, en el sentido de que Dios otorga eso, pero que él también tiene la capacidad, el criterio de poder discernir si esto es o no es. Entonces, la Iglesia Católica Romana se ufana, digámoslo así, decir que fueron ellos. Y vuelvo y le digo, eso es la ignorancia, ¿no? ¿Por qué? Porque el canon se fue algo que se fue construyendo poco a poco hasta llegar a decir, y eso se construyó antes, y todo eso se construyó antes de que Constantino realmente
viniera pues con todos sus cambios y sus asuntos. Ahora, posterior a Constantino hubieron concilios, sí, pero esos concilios no fueron para decir vamos a incluir o vamos a desechar. No, simplemente fue para ratificar lo que ya estaba. ¿Me explico? O sea, porque alguien va a decir, no, pero es que yo he investigado un poco la historia y me he dado cuenta que en el edicto de Éfeso o en el edicto de Cartago, por ejemplo, entre otros, ahí discutieron del tema del canon de la Biblia. Sí, para eso eran los concilios. Los concilios era para reunir los obispos y determinar si lo que estaban y tenían era correcto o no. Entonces no fue para quitar ni poner. Los edictos posteriores a Constantino fueron simplemente para ratificar lo que ya estaba. ¿Ya? Para ratificar lo que ya estaba. Entonces ni siquiera por ese lado ellos se pueden ufanar, ¿cierto?, en decir que ellos fueron, ¿no?, los que realmente le dieron vida a la Biblia, y que si hoy tenemos Biblia es gracias a la iglesia romana. Yo creo que es todo lo contrario. Es todo lo contrario. Si alguien se encargó de torcerla y de establecer sus dogmas y sus mentiras, buscando sus propios beneficios, ha sido la iglesia romana, ¿cierto? Entonces, nada que ver con todo eso. Bueno, ¿y por qué se dio esto? Por el nacimiento del papado y la iglesia imperial, ¿ya? Entonces, León I se autoproclama papa y cabeza de la iglesia, y eso lo hace peligrosísimo. ¿Por qué lo hace peligrosísimo? Porque anteriormente, vuelvo y le digo, la iglesia, ¿cómo estaba constituida en cuestión de magisterio? ¿Cómo? Por los obispos. Y eran obispos y se reunían muchos, el de Roma, el de Jerusalén, se reunía el de Antioquía, se reunía el de Éfeso, y vamos y reunámonos y oremos y miremos cómo estamos como iglesia. Y era opiniones y era consensos. Y mire el peligro. ¿Por qué el peligro? Porque ahora eso se acaba. ¿Y quién va a determinar? ¿Quién va a elegir? ¿Quién va a decidir? Yo. ¿Y por qué usted? Porque yo soy el vicario de Cristo, porque yo soy el sumo pontífice. Y ojo, voy a establecer un dogma. Imagine cómo empieza él a establecer: yo soy infalible. Eso fue lo más peligrosísimo y la cosa más terrible que se pudo haber autoproclamado este personaje. El ser infalible. ¿Qué es infalible? ¿Qué quiere decir infalible? Que no se equivoca. Imagínense. O sea, en otras palabras, a partir de hoy, lo que salga de mi boca es palabra de Dios, y así se va a tener que hacer. Obviamente esto generó un caos, obviamente esto generó que muchos no aceptaran, pero ¿qué pasa? Ya a esta época el hombre no solamente tenía poder espiritual, sino poder político. Y eso fue una de las cosas más terribles que pudo haber sucedido, que este hombre no solamente tuviera poder religioso, sino poder político. O sea, tenía mando. O sea, y el que no se someta y el que no haga las cosas como yo digo, lo voy a declarar un hereje. Y usted sabe cuál era el destino de los herejes. O se arrepiente y se doblega y reconoce que yo soy el sumo pontífice y que soy el vicario de Cristo, o se va para la hoguera. Así era. O sea, en otras palabras, o me crees y aceptas lo que yo te imponga, o te vas a morir. ¿Y sabe cuánta gente murió? Mucha. Empezó a morir. Otros simplemente, como eran simpatizantes, y volvemos al punto de inicio, ¿qué pasa con un verdadero miembro? ¿Qué hace un miembro de la iglesia sana, de la iglesia correcta, de la iglesia del Espíritu Santo? ¿Qué hace? Usted está equivocado. Mi único Señor se llama Jesucristo y estoy guiado por su palabra, y a mí quien me dirige y quien me habla es el Espíritu por su palabra. Usted es un mentiroso, hereje. Eso era un miembro. Pero el simpatizante y el asistente, ¿qué iba a decir? Bueno, lo que usted diga. ¿Yo qué me voy a poner no, ni bobo que fuera, ¿cierto? Y él dice que es así, sí, así no le creyeran de fondo. O sea, y simplemente iba a decir, pues bueno, pues lo acepto y me acomodo y ahí nos hacemos suavecito, pasitos que se dice.
pero un verdadero miembro no iba a aceptar. O sea, siempre hubo un remanente. A pesar de todas esas cosas que se empezaron a gestar, hubo personas que no se sometieron. O les tocó vivir en la clandestinidad, o sea, siguiendo como la iglesia primitiva, y les tocó. Y fueron perseguidos después de Constantino, que aparentemente la iglesia pasó a ser una iglesia abierta, pero los que se sometían a esto, ¿no? O sea, los que aceptaban el papado y aceptaban todo esto. Pero los que no, igual siguieron siendo perseguidos. Y vemos comunidades. Y usted ve históricamente, posterior a esto, los hugonotes, ¿cierto? Los cátaros, los valdenses. Todo esto fueron comunidades que no aceptaron el papado, no aceptaron la imposición de Roma, pues fueron devastados o perseguidos y oprimidos de una manera muy, muy fuerte. Entonces vemos todas las implicaciones que trajo y las consecuencias que trajo esta terrible decisión. Sobre el 622 nace el Islam. El Islam nace sobre el 622. Usted sí sabía que Mahoma, que es el fundador de esta religión, simpatizó con el cristianismo. Mire, y el judaísmo, con ambas. En esa diáspora, digámoslo, en esa diáspora de los romanos sobre los judíos, pues obviamente la diáspora quiere decir que muchos que estaban en Jerusalén, en Israel o en Palestina, que ya había sido llamada sobre esa época, el nombre Palestina es impuesta con un emperador, ¿cierto? Tito. Recordemos la gran revuelta del año 70. ¿Se acuerdan que el Señor Jesucristo dijo en el Evangelio que no quedaría piedra sobre piedra? Eso se dio el cumplimiento en el año 70 después de Cristo, en la gran revuelta judía, donde los judíos no aceptaron más la opresión de los romanos y hubo una gran masacre, mataron cualquier cantidad. Mejor dicho, Hitler quedó en pañales con lo que hizo el Imperio Romano en el año 70 con los judíos. Y además de toda la masacre y todo, o sea, ¿qué hizo Tito? El emperador Tito con los judíos ahí en Jerusalén. Casi que los arrasa totalmente. ¿Y qué más hizo? Les derribó el templo. O sea, Tito dijo, pues algo sagrado para los judíos, ¿qué es? Es el templo. Pues vamos y hasta la fecha, o sea, después del año 70 hasta hoy, el templo no ha sido reconstruido. ¿Qué quedó de eso? ¿Qué quedó de ese gran templo de Herodes y de Salomón, de Herodes, del tiempo de Nehemías? ¿Qué quedó? Un muro, el famoso muro de los lamentos, ¿no? Y eso se dio sobre el año 70. Y además de eso, que en esa época todavía era Judá, la tierra de Judá, y tenían unos nombres más digamos, del pueblo de Israel, para hacerlo sentir mucho más peor, digámoslo, más mal que sintieran los judíos, él les puso a esa tierra el nombre de Palestina. ¿Y sabe de dónde viene el concepto Palestina? Viene del concepto Filistea o Filisteos. ¿Y usted sabe eternamente cuáles han sido los mayores enemigos de los judíos? Los filisteos. Entonces, en otras palabras, lo que él quiso hacer, este emperador, fue decirle: esta tierra no es de ustedes, esta tierra no es de Israel, esta tierra no es de los judíos, esta tierra le pertenece a los filisteos. Esta tierra es de los filisteos. Por eso le puso Palestina, porque Palestina tiene que ver con Filistea, filisteos. ¿Ya? Ahí nace sobre el 70 el concepto de Palestina, sobre esa tierra. Bueno, eso es historia. Y en esa diáspora de la persecución de Roma también sobre los judíos, muchos salen hacia Arabia, ¿cierto? Sobre esas tierras de Arabia. Y Mahoma nace en la Meca, ¿cierto? En Arabia. Por eso el lugar más sagrado de los musulmanes es la Meca. Ellos van, cada año se congregan en ese lugar por cantidades, ¿cierto? Mahoma nace con, digamos, lo que él es adoctrinado en buena parte por judíos y cristianos. Por eso cuando él se autoproclama el profeta, porque él, digamos, lo que aparentemente tiene un retiro espiritual, y se va sobre unas montañas y tiene como por allá y se enclaustra, digámoslo, un tiempo, y después de ese tiempo
de un retiro espiritual, digámoslo, entra como Mahoma, ¿no? Digámoslo así. ¿Y cómo sale? ¿Cómo sale de ese? Entra como Mahoma. Aquí entro como Mahoma. Y acá salgo como ¿quién? Como el gran profeta. ¿Y el gran profeta qué tiene? La gran revelación, ¿cierto? Y al principio, la verdad, no le hicieron mucho caso. En ese sector o en ese lugar habían judíos, habían cristianos, habían, digamos, los seguidores de otros o politeístas hasta la época. Pero Mahoma empieza a adoctrinar a la gente. ¿Ya? Es más, al principio hasta lo persiguen. Bueno, aquí no vamos a predicar de Mahoma, ¿cierto? Estamos hablando de la historia. Pero al principio hasta lo persiguen y sale huyendo hacia Medina. Medina es otra ciudad muy importante para ellos. Y después de la muerte de Mahoma, paradójicamente es cuando empieza a coger fuerza el Islam, tanto a lo que es hoy, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Sobre el 600, años posteriores, ya ha tomado demasiada fuerza el Islam y empiezan a conquistar regiones. Y una de las primeras regiones de las cuales ellos quieren conquistar, ¿cuál es? Pues es la tierra de Palestina, la tierra de Judá o de Israel, digámoslo así, o Canaán en su momento. Bueno, entonces mire cómo nace Mahoma, ¿cierto? Si les interesa, pues ya buscarán más en la historia de cómo es todo este proceso que él funda, ¿no? Esta religión del Islam. Y en un siglo, imaginen, en un siglo el Islam conquista, en un siglo, o sea, en 100 años, ya el Islam ha conquistado Siria, Palestina, Egipto, el norte de África y parte de España. Imagínense cómo empieza a crecer. Y digamos lo que, saltándonos buenos años en la historia, hoy, a la fecha, hoy por hoy, el Islam es la religión más creciente del mundo. Europa, ¿cómo? Egipto, sí. En un siglo ya había conquistado Siria, Palestina, Egipto, que quedan en el norte de África y parte de España. Hoy por hoy el Islam es el concepto religioso que más crece y más avanza. Europa prácticamente ya es, en buen porcentaje, sigue el Islam y está llegando con fuerza a Occidente. Bueno, en el 1554 se da el gran cisma de Oriente, división entre la iglesia de Roma, que es la de Occidente, y la iglesia ortodoxa en Oriente, disputas por la autoridad del Papa y diferencias litúrgicas. Se rompe la unidad visible, pero el evangelio ya estaba siendo oscurecido. ¿Qué pasa sobre el 1054? Recordemos que desde Constantino, en el siglo IV en adelante, quien empezó a gobernar, quien empezó a dirigir, quien empezó a determinar fue la iglesia cristiana, pero no la del primer siglo. Ya sabemos que es la iglesia cristiana, ¿qué? Romana. Y se establece ya no como imperio. Roma cae. Roma como imperio bajo los Césares cae y ahora nace un nuevo imperio. ¿Usted sabe cuál nuevo imperio nace? Bajo este concepto católico romano nace el imperio bizantino. Así se llama, el imperio bizantino. Entonces Roma deja de ser el centro porque allí estaba el César y ahora se va a establecer Estambul. Bueno, ahora es Estambul. ¿Cómo era en esa época? Constantinopla. Constantinopla viene a ser el centro de la religión. ¿Qué religión o qué imperio? El imperio bizantino. Pero ese imperio bizantino también tiene su ruptura o el gran cisma del 1054. ¿Por qué? Porque el Papa de Roma, que ya se había autoproclamado, también había otro que decía que él era el Papa, que era el Papa ortodoxo de Oriente. Entonces, dos personajes disputándose el poder, imagínense. No, yo soy el Papa. No, yo soy. No, yo no. ¿Qué generó eso? Una gran división. Entonces quedó Occidente. ¿Y cómo se le va a llamar a Occidente? La Iglesia Católica Romana. ¿Ya? Digámoslo así. Queda como Iglesia Católica Romana bajo el papado del Papa de Roma. Pero ahora el otro queda como la Iglesia Católica de Oriente. Y también va a tener su papa, pero ellos no van a ser romanos, obviamente. ¿Qué van a hacer? Ellos no se ponen nombre, simplemente van a ser
la Iglesia Católica Ortodoxa, que hasta la fecha existe. La Iglesia Católica Ortodoxa existe hasta la fecha. ¿Eso cuándo se dio? Esa gran cisma, ruptura. ¿Y por qué se pelearon? ¿Por qué hubo esa gran división? Porque ninguno aceptaba que el otro fuera autoridad. Cada uno que desea. Y no solamente la autoridad, sino también ciertas normas, ciertos dogmas, ciertas leyes que ellos querían imponer y que obviamente estaban en desacuerdo. Entonces se divide la iglesia, o sea, el imperio bizantino, digámoslo, se acaba. Entonces quedan dos lugares muy importantes como centros de la fe, dirigidos por un papa. Queda Constantinopla y va a quedar Roma, ¿cierto? Dirigidos por dos papas, imagínense. Sobre el 1095 y el 1291 aparecen las famosas cruzadas, convocados por los papas para liberar Tierra Santa. ¿Quiénes estaban ahora bajo la posesión de Tierra Santa, o lo que conocemos como Tierra Santa, o sea, Israel? ¿Quiénes tenían poder sobre esas tierras? Los musulmanes. Recordemos que el Islam había crecido y se había multiplicado y ellos habían tomado estas áreas, esta tierra. ¿Y qué hace la Iglesia Católica Romana? ¿Qué dice? Esos lugares los tenemos que rescatar, los que tenemos que retomar. ¿Por qué? Porque para ellos representaba un valor importantísimo, obviamente, Israel. ¿Y qué hacen? Entonces aparecen las famosas cruzadas con la idea de retomar nuevamente Tierra Santa. Mezcla de fervor religioso, ambición política y violencia. No restauran el evangelio. O sea, el anhelo no es restaurar el evangelio. ¿Cuál es el anhelo? Restaurar las tierras, o sea, conquistar nuevamente esos lugares. Y obviamente, ¿qué genera esto? Pues guerra, muerte, ¿cierto? Pero ¿al nombre de quién iban? O sea, ¿quién nos está enviando a hacer todo esto? ¿Quién? ¿Quién quiere rescatar esa tierra? ¿Quién quiere volver a que retomemos eso? ¿Quién? Dios. Dios, o sea, Dios. ¿Sería Dios? No, era la voz del Papa, porque acuérdense que la voz del Papa era la voz de Dios. Pero ¿será que él quería realmente restablecer esa sana doctrina? ¿Sería que quería restablecer la autoridad de la Escritura? No, ¿qué quería restablecer? Poder. El poder, riquezas. Y obviamente esto generó pues muerte, masacre y cualquier cantidad de situaciones. Y ellos retomaron, si ustedes miran históricamente también, ellos retomaron por un tiempo, pero ¿qué hicieron los musulmanes? Y en este caso los turcos también aparecen, y aparecen los otomanos. Pues ellos también vuelven en guerra, vuelven y retoman esos lugares hasta 1948 aproximadamente, que fue cuando ya Israel regresa por orden de la ONU a ese lugar. Imagínense, desde ese tiempo estaba bajo dominio otomano turco o grupos islámicos. Bueno, después de las cruzadas también aparecen la Inquisición, que eran como tipo cruzados, pero potencialmente más crueles, digámoslo así. Y eso fue lo que llegó acá a América, ¿no? ¿Sí sabían? Eso fue precisamente en época de la Inquisición que enviaron acá todo eso. La Inquisición era un tribunal para perseguir herejías, se torturaba y se ejecutaba supuestamente a los disidentes. ¿Quién eran los disidentes? Los que no se querían someter al papado, ¿cierto? Los que no se querían someter ¿a quién? A Roma. Eran disidentes y eran ejecutados violentamente. Sobre el 1170, les hablaba de los valdenses, predican la Biblia y en lengua vernácula, pero son perseguidos y masacrados. Los valdenses era una comunidad que retomó las escrituras, algo así como el tiempo de Lutero, digámoslo, y ellos obviamente fueron en contra del papado, de decir que él no era autoridad y que la única autoridad era Cristo y su palabra. ¿Y qué les sucedió? Fueron masacrados. Ustedes pueden buscar la historia de los valdenses, que es bien, hay películas de ello, de hecho, y pues fueron masacrados. Pero ellos, ¿qué hacían? Algo bonito que hacían los valdenses era llevar el evangelio a las comunidades. O sea, ¿qué hacían? En otras palabras, no solamente decían yo lo creo, sino que evangelizaban, o sea, hacían que el evangelio, que la verdad de Dios, y eso hoy nos habla a nosotros, porque nosotros podemos ser muy buen cristianos, ¿no? Yo creo, pero hasta ahí llegamos, ¿no? No, esa gente creía, pero a la vez que hacía,
lo exponía públicamente, aún sabiendo que eso podía costar también la muerte. Entonces podemos ver que a lo largo de la historia siempre ha existido un remanente fiel que sabe que hay que hacer las cosas como Dios manda. Sobre el 1320 y el 1384 aparece un personaje muy importante en la historia del cristianismo y es John Wycliffe. John Wycliffe, ¿cierto?, traduce la Biblia al inglés. Este hombre traduce la Biblia. ¿Cuál era hasta ese entonces la Biblia? ¿En qué idioma estaba? En el latín. Y era solamente para la curia, digámoslo así, para ellos. No era prohibido que alguien fuera de ellos pudiera tener la Biblia y mucho menos darle una interpretación. ¿Quién era la única fuente para poder darle interpretación a la Biblia? ¿Quién? El Papa y los que él determinara dentro de su magisterio, ¿cierto? Nadie más. O sea, era bastante particular y curioso que aún monjes o aún personas que estuvieran dentro del clero tenían prohibido leer la Biblia. Ellos mismos, ¿cierto? Solamente eran algunos, muy poquitos, obviamente el Papa, como pues, él sí era el que definitivamente era la fuente, ¿no?, de todo esto, y el magisterio que estaba alrededor de él, nadie más. Pero ¿cuál era la intención última de que eso fuera de esa manera? Y eso, imagine que eso, que es bastante particular, a la fecha lo sostienen. Por eso nos critican o nos dicen a nosotros, porque nosotros estudiamos e interpretamos la Biblia y dicen, no, que eso es cerrado, porque los únicos autorizados de parte de Dios para poder interpretar y darle realmente el buen discernimiento de la Biblia son ellos, ¿cierto? Entonces, John Wycliffe traduce la Biblia del latín. Es un atrevido, ¿no? Bastante atrevido, osado, irse en contra de Roma y del papado en traducir la Biblia. Eso no era posible que un ser humano pudiera hacer eso de una manera unilateral. Él lo hace porque él quiere que la gente conozca la palabra de Dios, ¿cierto? Entonces traduce la Biblia al inglés, llamado la estrella de la mañana de la Reforma. Así se le llama, la estrella de la mañana de la Reforma. Usted sabe qué pasa, algo bien particular con la vida de John Wycliffe, que también hay película. ¿Qué pasó con él? ¿Qué creen ustedes que le sucedió a este hombre por haber tenido la osadía de haber cogido la escritura, que solamente la podían tener la Santa Inquisición, la Santa Iglesia Católica Romana en cabeza del Papa, y que él la tomara de esa manera y le hiciera una traducción al inglés y la pudiera llevar a las personas? ¿Qué creen que le pasó? ¿Ah? La cárcel, eso hubiera sido, lo quemaron a la hoguera. Lo persiguieron y lo persiguieron hasta que lo cogieron y lo quemaron. Ese fue el precio que pagó. Pero qué increíble, ¿no? Que un hombre mantenga una... ¿Ese era un miembro, era un asistente o era un simpatizante? Pero sabe, como dato curioso, años después lo desenterraron, no sé, o sea, si habían las cenizas, ¿no? ¿Qué habrá quedado de él? Lo desenterraron. Años después lo consideraban tan hereje que años después lo desenterraron donde supuestamente estaba enterrado, o lo que había quedado de él, para volverlo a quemar. Ese era el cariño y el amor que le tenían. ¿Se imagina el grado de indignación que tenían sobre este hombre? A ese grado llegaban, imagínense. Terrible, ¿no? Y se supone que quien profesa el cristianismo profesa el amor, profesa la gracia, ¿cierto? Profesa la misericordia. Entonces ahí nomás es una muestra del odio y el resentimiento y el dominio y el control que querían tener. Bueno, John Wycliffe, entonces aparece ese gran personaje como un pionero, digámoslo, de la Reforma también. Aparece otro personaje sobre el 1372 al 1415, que es John Hus, también lo puede buscar así, o Juan Hus, H-U-S, Juan Hus. Es otro hombre, al igual que Wycliffe, predica contra la corrupción papal. ¿Y qué le pasó? Al igual que Wycliffe, es quemado vivo. Fue llevado a la hoguera por simplemente atreverse a contradecir al Papa. Eso le pasaba a todo aquel. Bueno, sobre el 1453, y ya vamos terminando porque la idea es llegar hasta la época de Constantino, a época de la Reforma.
Sobre el 1453 caída de Constantinopla. Recordemos que hasta la fecha habían dos imperios, llamémoslo así. Roma, ¿cierto? Bajo el papado de Roma, y estaba Constantinopla bajo el Papa ortodoxo de Oriente. Estas dos potencias. Pero resulta que el imperio bizantino cae ante los turcos otomanos y el Islam se expande por Europa oriental. Muchos manuscritos bíblicos griegos son llevados a Occidente, preparando el terreno para el descubrimiento de las escrituras. O sea, según esto, la historia, quien tenía la mayor cantidad de escritos o los más cercanos a los originales, en otras palabras, voy a explicarlo así. Recordemos que la iglesia primitiva, la iglesia que hemos hablado de los miembros, mantuvo las escrituras y fieles a ellas, y las repartían y las leían y las compartían en las comunidades. Pero después estas escrituras, digámoslo de orden original o copias de los originales, permanecieron bajo custodia del Imperio Romano, ¿cierto? Cuando Constantino. Después pasó a manos del Imperio Bizantino. Ahora, muchas de ellas quedaron ahí guardaditas como en épocas del rey Josías, escondidas, porque empiezan a aparecer los famosos dogmas, y los dogmas pues son impuestos a criterio humano que van en contravía de la Biblia. Entonces, ¿qué hacen? Si yo tengo este documento como dogma, y el dogma es algo que yo establezco para mi propio beneficio, pero este dogma contradice la Biblia, pero yo quiero darle prioridad al dogma, ¿qué hago? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? Pues esconder lo que me va a generar contradicción, ¿sí o no? Entonces la escritura, digámoslo, es escondida y se le da más prioridad a los dogmas papales. Palabra de Dios, y lo que dice aquí se tiene que cumplir. Pero como no había cómo confrontar, y si alguien lo hacía, ¿qué pasaba? Pues moría, como le pasó a los que lograron confrontar esto con esto. Entonces, pero siempre estuvieron escondidas, como yo digo, como en tiempos de Josías, estuvieron allí, pero guardadas. ¿Qué pasa? En el gran cisma del 54, del 1054, perdón, y en la mayoría de los que guardan las escrituras no son los de Roma, son los de Oriente. ¿Ya? Los de Oriente. Me explico, la mayor cantidad de escritos originales a la época, si los existían, que creo que no, o copias de los originales, estaban más en manos de los de Oriente que de los de Occidente, Roma. Ya, ¿entendemos el punto? Pero en la caída del Imperio Bizantino a manos de los turcos, muchos de los de Oriente huyeron hacia Occidente. ¿Qué quiere decir eso? Que a pesar de que muchos de ellos no estaban de acuerdo con Roma, pero a raíz de la persecución terminaron en Roma. Y ellos llevaron consigo muchos de los manuscritos. Muchos de los manuscritos. Y esos manuscritos, y estoy hablando así rapidito, a la postre cayeron en manos de hombres que pudieron confrontar la verdad de Dios, porque hasta su época muchos no la tenían. O sea, simplemente seguían una fe por pura fe, digámoslo así, ¿cierto? Por lo que decían, mas no tenían cómo confrontar la palabra de Dios con lo que se estaba viviendo. ¿Y quién fue uno de ellos? ¿Quién fue uno de ellos que pudo a la postre tener acceso a las escrituras? Pues Lutero. Lutero fue uno de los que pudo poder encontrar en estos manuscritos que habían llegado y corroborar que definitivamente la iglesia romana estaba terriblemente desviada de la verdad de la palabra de Dios. Bueno, en el siglo IV, que le conoce como oscuridad doctrinal y hambre de verdad, como ese contraste, la iglesia de Roma impone dogmas no bíblicos. Aparece la famosa transustantación. ¿Sabe qué es eso? En esa época aparecen las misas y la famosa hostia, ¿cierto? Le dan un poder a ese ritual donde dicen que literalmente quiere decir que aparece Cristo y se posa en la hostia,
¿cierto? Allí, por eso toda esta liturgia alrededor de eso, y eso obviamente está totalmente contrario a la Escritura, ¿cierto? El Señor nos dejó la Santa Cena, sí, y eso lo hacía, lo practicaba la iglesia primitiva, los primeros cristianos como lo practicamos hoy nosotros los cristianos de esta época, tal cual. Pero esa misa o ese culto y se rinde y todo esto aún tiene una historia de orden pagano también. Por eso usted ve el cáliz y todo lo que ellos tienen es como un sol, ¿lo han visto? Donde tienen atrás de ellos como unas copas, como unos soles. Bueno, no es el tema, simplemente meten todo esto en esa liturgia, ¿no? Y la hostia, y el Señor viene, y es el cuerpo, la sangre literal de Cristo, y es una cantidad de herejías que introducen. ¿Y quién les dice algo? Y si alguien se atreve, pues para la hoguera, mío, ¿sí o no? Pero ya aparece entonces, y hasta aquí llegamos, un hombre, ¿cierto? Temeroso de Dios, y hablamos de la historia de él, que ¿qué va a hacer este hombre Martín Lutero? ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer Lutero? Mire lo que hace Lutero. Lutero llega un día en que no solamente tiene el dogma, que ha sido enseñado, impuesto, sino que tiene la oportunidad de tener el dogma, pero también tener la Biblia, la Escritura. Y va a tener la oportunidad de ¿qué? De confrontar todo esto. ¿Y sabe a qué conclusión llegó? ¿En qué esto? No, lo que valía era la palabra de Dios. Y saca sus 95 tesis y empieza a decir, mire, qué pena, señor Papa, qué pena, señora Iglesia Católica Romana, pero ustedes están equivocados. Eso de las indulgencias no es, eso de la transustanciación no es, eso de que usted sea la única autoridad, eso no es. Y empieza. Y pues, ¿qué le va a pasar? Al igual que el resto, inicialmente se tiene que retractar. Él no se ¿Sabe por qué Martín Lutero no se retracta? ¿Sabe por qué? A pesar de que le dicen retráctese, retráctese. ¿Qué va a decir él? La única manera de que yo me pueda retractar es que yo vea en la Escritura que lo que ustedes están diciendo es correcto. Y hoy puedo comprobar de que no es así. Por lo tanto, yo voy a obedecer ¿a quién? Es la Biblia y no lo que ustedes han establecido. Y obviamente, pues, le dieron la oportunidad de retractarse, le dieron la oportunidad de que se negara. Él dijo, yo ya encontré la verdad de la palabra de Dios. ¿Y por qué me voy a negar? No lo voy a hacer. Entonces, claro, inmediatamente al negarse a esta oportunidad, pues lo declaran hereje y él le toca salir huyendo y unos muy oportunistas, podríamos decirlo, que sabían que esta revuelta iba a beneficiarlos a ellos de alguna manera, lo ayudan a esconder por un año en algún lugar, lo esconden, y en ese año Martín Lutero toma la escritura que estaba en el latín y la va a traducir al alemán. Él era alemán, ¿cierto? Y la traduce al igual que Wycliffe, la traduce para el pueblo, o sea, en un lenguaje vernáculo, un lenguaje que pudieran el pueblo entender. Y digámoslo que esto sí trajo una gran revolución. Y aquí nace la Reforma Protestante, aquí nace la oportunidad de que el pueblo conozca la verdad de la palabra de Dios. Ahora, ¿hubo una contrarreforma? Sí, obviamente la iglesia de Roma no se iba a quedar quieta, nace la contrarreforma, pero definitivamente la iglesia, la Reforma Protestante no solamente trae luz a la humanidad de la verdad del Evangelio, sino que la Reforma Protestante también trae algo que se conoce como el Renacimiento. Nace o se brinda la oportunidad, se abre la posibilidad a la industria, se abre la posibilidad al arte, se abre la posibilidad, sobre todo, ¿sabe a qué? Las cosas más importantes que dentro de las muchas que se dieron de la industria, de la ciencia y demás, ¿sabe qué fue lo más importante? Que se abrió la oportunidad de estudiar. La primera escuela pública, porque no habían escuelas públicas. Porque ¿sabe qué quería la Iglesia Católica Romana? Mantener a la gente ignorante, como hoy todavía quieren. Por eso se llamaba la época del oscurantismo. Entonces, ¿cómo quería tener la Iglesia Católica Romana a la gente? Ignorante, bruta, porque de esa manera se puede, y eso es lo que hoy muchos políticos quieren hacer con el pueblo. No nos vamos a meter en política, ¿cierto? Pero eso es lo que quería hacer, mantenerlos ahí.
Pero ¿qué hace Martín Lutero, cierto? O el Señor, porque sabemos que quien está detrás de eso obviamente es el Señor. Pero lo que hace este hombre, guiado por el Señor sin saberlo él, es abrir esa puerta de bendición al estudio. La primera escuela pública que se da es en Ginebra, Suiza. Y esa la establece, ya aparece otro personaje, que es Calvino, ¿cierto? A través de Calvino empieza a darse la oportunidad de estudio. Y para aquellos querían que la gente estudiara y aprendiera a leer y a escribir. ¿Para qué? Para que pudiera estudiar la Biblia. Y esto dio una gran apertura, ¿cierto? Trajo luz al pueblo, trajo verdad al pueblo y definitivamente el Señor obrando y operando. Bueno, hasta aquí llegamos. Así rapidito caminamos en la historia. Pero ¿cómo podemos concluir todo esto, mis amados? ¿Cómo concluyo yo bajo la dirección del Señor todo esto? Y es que nosotros debemos ser como la iglesia primitiva o como ese remanente que ha permanecido fiel, que no se ha dejado contaminar. A lo largo de la historia, y sabemos que así como el Señor ha estado frente a su palabra, así como el Espíritu Santo ha estado vigente a través de su palabra, a través de los tiempos, el enemigo también. Sabemos que el enemigo también se levanta y él sabe que una de las mejores armas letales que tiene es desviar al pueblo de la verdad y es entretenerlo en otras cosas y ha inventado cualquier cantidad de situaciones y momentos para que la gente no se acerque a la verdad del evangelio y siga viviendo en oscuridad, en mentira, en engaño. Y eso viene disfrazado de cantidad de circunstancias. Entonces la gente hoy por hoy vive ansiosa, la gente vive afanada, la gente vive llena de vanidad, vive dándole importancia a las cosas de este mundo. Y hablo de la misma gente que dice ser cristiana, ¿cierto? Entonces el enemigo sabe astutamente cómo desviar la verdad de Dios. Y lo ha hecho a lo largo de la historia de muchas maneras, de muchas formas. Él es inteligente en eso. Pero ¿sabe qué es la esperanza que hay en todo esto? Que hay un remanente. Y ese remanente del cual hablamos está desde la iglesia primitiva, o sea, desde los apóstoles hasta hoy. Y va a estar hasta que el Señor venga. Así se levante lo que se quiera levantar en oposición, siempre va a haber un remanente. ¿Y sabe quién pertenece a ese remanente? Históricamente lo ha estado y lo va a estar los miembros de la iglesia. Porque el miembro de la iglesia es el miembro fiel, es el miembro comprometido, es el miembro que tiene muy claro a quién se le da la gloria, a quién se pone en el primer lugar. Y no importa si eso aún le cuesta la misma vida. Yo no sé si a nosotros nos toque, a no ser que usted se vaya a vivir a un país hoy que estén totalmente en contra del evangelio, que lo hay. Usted hoy puede viajar a un país en el África o en Asia seguramente, donde que tú digas que eres cristiano y una Biblia te puede costar o la vida o cárcel o cosas semejantes. Pero nosotros hoy estamos en un país que de alguna manera hay cierta libertad religiosa y no tenemos mayor oposición. Pero eso precisamente fue lo que muchos vivieran relajados y tranquilos. Ya somos cristianos, el imperio no nos va a perseguir, y eso de alguna manera genera que la gente se fresquee, digámoslo así, relajado. Y eso es peligrosísimo porque entonces se pierde la oración. ¿Cuándo es el momento donde la gente más se acerca a Dios o más ora o más busca? ¿Cuándo? Seamos sinceros, ¿cuándo? Cuando estamos enfrentando situaciones difíciles. Entonces ahí sí nos juntamos, oremos, miremos y hay como un fervor. Pero cuando las cosas no, entonces como que tranquilos, ¿no? Y el enemigo es tan astuto que hasta colabora muchas veces para que haya cierto relajamiento al punto de que tú te creas que estés bien y que no necesitas tanto de Dios. Pero hoy lo digo, mis amados, y oremos. Un verdadero miembro de la iglesia sabe que eso es así y se va a cuidar y se va a proteger. Y va a ser una persona que sabe que no importa si hoy está viviendo bien o cómodo o relajado, tranquilo, no sé, en medio de muchas cosas, sabe que aún es momento de buscar a Dios, que es momento de estar uno muy cuidadoso, de que no puedo permitir que cualquier cosa me aleje, me aparte, me separe, ¿cierto? Entonces, yo creo que la reflexión hoy es que definitivamente no importa el tiempo,
en el cual nosotros estemos viviendo. Qué bonito recordar que como la iglesia primitiva o la iglesia del primer siglo, como se conoce estos primeros 3 siglos, ¿cierto? Seamos igual. Gente que ame al Señor, gente que le dé honra y gloria, gente que realmente hoy quiera vivir para Él y para su reino. Mire, tuvimos la gran bendición, gracias a una hermosa familia que nos regaló una noche de descanso, ¿cierto? En esta semana nos dieron el privilegio de ir a un lugar muy bonito, ¿cierto? Y la pasamos lo más de bien, muy relajados en ese lugar. Un día, ¿no? No se puede, eso es válido, un día, ¿cierto? No todo el tiempo relajarse. Pero nos dieron la bonita oportunidad de ir a este lugar. Y como estábamos cerca a los nevados, entonces le dije a Juanita, pues ya que estamos cerca a los nevados, démonos un paseíto por este lugar que no conocía. Y le invito para que si usted no lo conoce, lo conozca. Entre Manizales, yéndose por el lado que se conoce como el lado de Letras, uno llega a un desvío y ese desvío lo lleva a un pueblo que se llama Murillo. Y esa vía, que es una vía relativamente nueva o que la pavimentaron hace poco, se dice que es la vía más bonita de Colombia. Pasa uno muy cerca al nevado, están los frailejones ahí, es hermoso el lugar, la verdad es que sí. Y precisamente se cumplía 40 años de esa gran tragedia que sucedió de Armero. Y nosotros pasamos precisamente porque uno pasa por allí donde comenzó el deslave, donde se vino todo eso, ¿cierto? Ahí uno puede pasar, hay un puente y ahí dice Río Lagunilla, que es donde descendió la avalancha. Que de hecho mandé un video, no sé si ustedes lo vieron ahí. Todo improvisado, pero bueno. Recordando ese momento, ¿no? Pero ¿sabe qué me llamó la atención? Porque los medios dieron un gran despliegue a la noticia. Ustedes vieron que los medios estaban allá en Armero, 40 años, 4 décadas de esa tragedia. Pero lo que a mí me llamó mucho la atención es que Caracol, que creo que fue que vi un reportaje que le hacían a un personaje que él advirtió de eso. Bueno, él y muchos decían, esto puede llegar a pasar. Es más, uno de ellos ya falleció, lo mostraban allí un profesor de sociales de uno de los colegios del Líbano. Y él muchas veces dijo, esto puede ser peligroso y empezó a hablar con gobierno, con esto. Fueron negligentes, el gobierno fue negligente, la gente relajada, digámoslo. Y los cogió, ¿sabe cómo cogió a la mayoría? Cerca de 25,000 personas murieron ese día terriblemente sepultados por esta gran avalancha. ¿Sabe qué dicen los testigos? Que la avalancha casi que, vieron en algunos sectores casi que 40 metros. Imagínense, de lodo, piedras y todo lo que traía esto. Venía avanzando aproximadamente casi a 70 kilómetros por hora, venía bajando esa avalancha. ¿Se puede imaginar ustedes? Arrasó con todo lo que había a su paso. Y eso lo habían advertido muchos. Caso de Omaira Sánchez, sí. Pero ¿sabe qué me llama poderosamente la atención de esta triste historia? Es que se pudo haber evitado. No la tragedia en sí de la avalancha. O sea, la avalancha no se podía evitar. Difícilmente. Lo que sí se pudo haber evitado era la cantidad de muertos. Eso se pudo haber evitado. Uno, negligencia del gobierno, seguro. Segundo, incredulidad de la gente. Porque uno de los que entrevistaban decía, a nosotros sí nos advirtieron de alguna manera, habían personas que, es más, hubo una persona que salía con megáfono a decir, mire esto, y la gente casi que le decía, casi que está loco, está chiflado. ¿Y sabe qué pasó la noche del 13 de noviembre, a eso de las 11:15 de la noche? Porque la avalancha comenzó, la erupción del volcán se dio como a las 8 de la noche, aproximadamente del 13 de noviembre del 85. Y la avalancha llegó con todo su poder y su furor hacia Armero hacia las 11:15 de la noche. Mire todo lo que pasó. ¿Sabe cómo cogió a la mayoría? Durmiendo. ¿Y a usted no le suena eso muy bíblico? ¿No le suena muy bíblico? ¿Cómo los cogió a la mayoría? No vigilando. ¿Qué dice el Señor que debemos hacer? Vigilar, estar atentos, alertas. Y hacía memoria del caso de Mateo 24, ¿no? Que dice que los días de la venida del Señor van a ser como en los tiempos de Noé.
¿Y cómo son los tiempos de Noé? La gente andaba relajada, dormida. Tuvieron la oportunidad de haberse subido al arca de la salvación y no. ¿Cuánto tiempo duró Noé haciendo el arca? Cerca de 100 años. Y desafortunadamente este mundo hoy, y lo dice la Biblia, anda como los tiempos de Noé. Pero ¿sabe en todo esto cuál es la conclusión, mis amados? Es que nosotros como esos hombres, igual tenemos que anunciar, tenemos que hablar, porque el infierno es real y la venida de Cristo es inminente. Y si la gente no se arrepiente, y si la gente no confiesa a Jesucristo y no lo hace el Señor de su vida, va a sufrir las consecuencias. Dios es amor. Y hablamos del amor y la misericordia, pero la justicia de Dios también es real. Y el Señor dice en su palabra que está establecido que el hombre muera y después el juicio, y que la paga del pecado es la muerte. Y por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Eso es una realidad inminente, así como era inminente que en algún momento iba a venir esa avalancha. Y aunque muchos pregonaron y pregonaron y pregonaron y proclamaron la verdad del evangelio, muchos no creyeron. Y vino el momento y se fueron. Primero mirémonos a nosotros mismos, ¿cómo estamos? Por eso debemos pasar de ser simplemente asistentes o simpatizantes a verdad ser miembros de la iglesia de Cristo. Y segundo, como segundo punto, debemos anunciar. Así se burlen, así se rían, así nos rechacen, así no crean, pero nuestro llamado es anunciar. ¿Hubo gente que creyó en esa época? También vi un grupo de personas que sí hicieron caso. ¿Todos murieron? No, no todos murieron. Muchos corrieron, muchos se alejaron y se salvaron. ¿Así va a ser? ¿Muchos desafortunadamente van a ir para el infierno? Sí. De hecho, el Señor Jesucristo lo dice de esta manera. La puerta es ancha, es grande y muchos van por ahí. Pero la puerta a Cristo es estrecha y pocos. Los que se salvaron de Admero fueron pocos y los que murieron fueron muchos. Esa es la historia de la vida. Muchos no creen, muchos están alejados, muchos se burlan, muchos siguen este mundo, pero hay unos pocos que se van a salvar. Dios permite que ahí estemos nosotros y que así sea. Pero ojalá que muchos de los nuestros también estén allí. Y por eso hemos orar y trabajar por ello. Y no solamente por los nuestros, sería un acto egoísta, ¿no? Que me salve yo y se salven los míos. Gloria a Dios. Pero mientras Dios nos dé vida, que se salven los más posibles. Fruto de que nosotros tengamos este compromiso. Y termino con esto. Pero eso solamente va a ser posible si realmente yo me considero un miembro de la iglesia. Porque un miembro de la iglesia es el que va a entender que esto es prioridad en su vida. Padre, muchas gracias, Señor, te damos por esta mañana, por este tiempo, Señor. Señor, que aún corremos un poco en la historia, Señor. Tantos detalles se podrán quedar, por supuesto. Es imposible en una hora poder contar todo lo que sucedió en siglos y siglos, Señor, pero hemos tocado lo más importante. Y es saber que aún en medio de todo lo que ha pasado, siempre ha habido una iglesia fiel, un remanente comprometido que no se ha dejado contaminar, Señor, y no ha aceptado las imposiciones de este mundo de donde quiera que vengan, aunque eso a muchos les costó la vida misma, Señor, y no solamente la de ellos, sino la de sus propias familias. Señor, qué desafío para nosotros hoy, Señor, cuando conocemos todo esto. Que muchos, Señor, prefirieron aún morir, ser mártires, pero nunca doblegarse, nunca desfallecieron, Señor. Padre, sabemos que aún lo dice tu misma palabra, que los sufrimientos de este mundo, Señor, no son comparables a los gozosos venideros que tenemos en ti, Señor. Y aún como Moisés, dice tu escritura en el libro de Hebreos, un día prefirió unirse al pueblo sufriente de Israel y no quedarse disfrutando de los deleites temporales y los placeres de este mundo con el pueblo de Egipto, y unirse a tu pueblo aún sabiendo de todo lo que podía padecer, porque él tuvo la mirada puesta en Cristo. Eso dice el libro de Hebreos. Y eso vemos, Señor, que históricamente siempre se han levantado hombres y mujeres fieles, hombres y mujeres comprometidos, hombres y mujeres que te creen, Señor, y que han hecho posible de que ese remanente y fiel de tu palabra permanezca, Señor. Seguramente hubo momentos en la historia donde ellos no tuvieron la escritura en sus manos por lo difícil, por el costo aún monetario que
que era no era fácil tener en las manos la escritura por diferentes causas, pero ellos la tenían en el corazón. La tenían en el corazón, Señor, grabadas allí como una tinta indeleble en sus vidas. Señor, y a pesar de que pudieron sufrir o no gozar de los deleites temporales por mantenerse fiel, Señor. Padre, que eso sea un desafío para la iglesia de hoy. Una iglesia, Señor, en la cual hoy está abierta, Señor, y seguramente no tenemos una espada que nos oprime el cuello, Señor, pero sí, Señor, de saber que el mundo, con todos sus placeres, deleite, nos quiere apartar de tu verdad y confundirnos o alejarnos o distraernos. Señor, que no nos dobleguemos a nada ni a nadie, Señor, que nos pueda alejarte de tu verdad. Mi oración en esta mañana es por este pueblo, porque yo veo un remanente aquí, Señor, un remanente fiel. Y veo que alrededor del mundo hay mucho remanente fiel en medio del caos de este mundo. Padre, pero que no solamente nos quedemos con decir que eso es un gran privilegio, sino la gran responsabilidad que aún tenemos, Señor, de seguir proclamando tu verdad. Señor, tú nos has dado unos títulos hermosos. Cuando yo leo la carta del apóstol Pedro inspirado, dice que somos real sacerdocio. Qué hermoso saber que somos ese real sacerdocio, que somos una nación santa, un pueblo adquirido. Pero todo eso termina diciendo, con el único propósito de anunciar tus virtudes, de aquel que nos sacó de las tinieblas a la luz. Señor, que nuestra vida sea una vida de gratitud a ti y a lo que has hecho por nosotros y por los nuestros. Padre, que no nos conformemos a este siglo, a este mundo, sino que renovemos nuestra mente y nuestro corazón. Realmente fijemos en nuestra vida y en todo lo que hacemos lo que es más importante. Padre, porque las cosas de este mundo hoy son y mañana quién sabe. Todo en este mundo es humo, es vapor, es hebel, es vanidad. Todo en este mundo es pasajero, Señor. Mientras todo lo que hagamos para ti y para tu gloria es eterno. Así dice tu palabra, Señor. Que no fijemos nuestra mirada en las cosas de este mundo, Señor, sino en ti y en lo eterno. Que así sea. Y mi oración es que sea en mi vida y sea en cada uno de mis hermanos y sus familias, Padre, que siempre te glorifiquemos en todo momento. No importa, Señor, el momento que estemos viviendo. Puede que hoy estemos en el mejor momento o seguramente no el mejor momento. Pero como dijo el apóstol Pablo, cualquiera que sea mi situación, que siempre te dé el honor y gloria a ti en la abundancia como en la escasez. Que así sea, Señor. Mi oración, Señor, es por supuesto que todos vivamos unas vidas plenas y unas vidas de gran bendición. Padre, pero a veces sabemos que lo que tú llamas bendición no necesariamente es realmente la bendición. Padre, a veces el tener o estar tranquilos o estar aparentemente estables aún son estados hasta peligrosos también, Señor. Padre, pero cuando hay un corazón genuino para ti, cuando hay una vida que realmente te glorifique, Señor, sabemos que nada ni nadie nos podrá apartar de tu amor que es en Cristo Jesús. Ni lo alto, ni lo profundo, ni ángeles, ni principados, ni lo futuro, ni por lo porvenir, y nada, Señor, nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Que así sea, Señor. Bendito eres, Señor Padre. Muchas gracias por este tiempo, por este momento. Gracias por la vida de mis hermanos. Gracias, Señor, por los que quieren ser parte de la membresía de esta iglesia, Señor. Gracias por el amor, por la fidelidad, por el compromiso, por la lealtad. No con una institución, no con un hombre, sino contigo, Señor. Porque saben a quién están honrando y a quién están glorificando a través del servicio, a través de la ofrenda, a través de los talentos, Señor, que hoy son puestos para tu gloria, Señor. Gracias, Señor, por ello. Gracias por la fidelidad de tu pueblo, Señor. Gracias por este tiempo hermoso y maravilloso. Gracias por esta semana que comienza, Señor. ¿Quién más que tú, Padre, sabes y conoces la necesidad que hoy hay en tu pueblo? Como siempre, Señor, oro para que seas tú, Señor, conforme a tus riquezas en gloria, llegando, supliendo a la necesidad y que seas tú llegando, bendito Dios, con tu poder y gloria y provisión a tu pueblo. Que así sea, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, familia, que tengan un resto de día, de fin de semana, con puente incluido, si no estoy mal, ¿cierto? Bueno, si el Señor lo permite, nos volvemos a encontrar entonces el próximo domingo 10 de la mañana. Bendiciones.